para llevar a cabo estas actividades. Entonces también les pedimos a todas y a todos que si tuvieran alguna duda, algún comentario por parte de los radioescuchas o de las personas que nos siguen en redes sociales, a las cuales les mandamos también un fuerte abrazo y saludo, nos pueden mandar sus comentarios por WhatsApp al 464-652-5000 y también el teléfono en cabina que es el 464-690-9601. Entonces, pues bueno, les pedimos que nos sigan también en las redes sociales, en la página de Radio Esperanza y de igual manera las personas que nos puedan ver en las páginas de CAICES de Valle de Santiago, de DIF de Valle de Santiago y el Colegio de Psicólogos de Valle de Santiago, pues bueno, también les mandamos un fuerte saludo y vamos a estar recibiendo sus comentarios. Bueno, para comenzar el día de hoy tenemos que empezar a hablar sobre por qué es importante que se conozca sobre el tema de los mitos y las realidades sobre el suicidio y que se conmemora el día de mañana. Entonces, para esto le pediré a mi compañera Sara que nos explique un poquito la importancia y que se conmemora el día de mañana. El día de mañana es 10 de septiembre. El 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. Es importante hablar sobre el tema porque, como todos los temas, cuando no hay un discurso o no se habla de él y se maneja más como un tabú, las personas tienen cierto miedo. Entonces, cuando están en un riesgo y no lo hablan, no lo expresan, no lo externan, se quedan con el problema y no hay forma de ayudarlos. Entonces, para nosotros poder apoyar, tenemos que abordar el tema y también tenemos que darlo a conocer a la sociedad para que la sociedad pueda estar informada y sepa que puede acudir a diferentes lugares para pedir ayuda y también que sepan que no es malo pedir ayuda. Exactamente. Entonces, ya tocando este tema directamente de la importancia que es que la gente esté informada, también creo que en estos tiempos de pandemia, pues bueno, es muy importante que a través de los medios de comunicación se informen las personas y sobre todo sepan hacia dónde acudir. Por lo tanto, Denis, quisiera que me comentaras, pues bueno, qué acciones estamos llevando a cabo a través de esta red de prevención del suicidio en Valle de Santiago para después ahora sí entrar al tema. Claro que sí. Bueno, la red de prevención de suicidio en Valle ya tiene más de 4 años que se formó, lo que fue o vino a sumar mucho a las actividades de prevención en nuestro municipio. Obviamente esto hace que todas las dependencias y todos los organismos que forman parte de nuestro municipio pues se sumen justamente para prevenir la conducta suicida, ¿no? Si bien ya lo mencionaba Sara, es algo que se ha venido como, o más bien se viene manejando como si fuera algo que se tiene que ocultar, algo de lo que no se tiene que hablar. El abrir este espacio como una red donde todos participen, pues también hace que la gente se involucre, que las autoridades se involucren y que todos participemos, ¿no? Y bueno, esto ha hecho que obviamente tengamos mejores resultados en cuanto a prevención, que los números de casos de suicidio pues hayan disminuido. Es cierto, todavía presentamos algunos casos en el municipio, sin embargo, pues seguimos trabajando, Lalo, y seguimos trabajando como instituciones y con este compromiso, ¿no? Sobre todo con la gente y con la salud de Valle de Santiago. Muy bien. Y es verdad esto que comentas, finalmente es abonarle a avanzar para que esta problemática disminuya. Finalmente creo que es muy interesante saber cómo en la cultura de las personas de Valle de Santiago y de todo Guanajuato y el mundo existen ciertas creencias y que estas creencias pues la verdad no ayudan para que las personas clarifiquen o sepan de qué manera pueden ayudar a las personas.
Y son estos mitos, estos mitos que muchas de las veces le impiden llegar a una persona a buscar ayuda o que alguien más los pueda ayudar. Por eso quisiera que Sara nos comentaras este primer mito, que nos dijeras por qué las personas creen que el que se quiere matar no lo dice y solo lo hace. Ok, pues existe el mito de creer que estas personas utilizan el chantaje para lograr algunas pues situaciones en su vida cotidiana, como quedarse en pareja, que les compren un celular, etcétera, ¿no? Entonces se maneja mucho la situación de que si una persona dice que se quiere matar, no le creemos porque pensamos, o piensa la sociedad más bien, que si lo quisiera realmente, entonces no lo andaría diciendo, lo haría, ¿no? Entonces es un mito y es importante que lo sepan. Las personas que externan que quieren suicidarse o que están pensando en el suicidio es porque andan buscando pues un aliento, que alguna persona los apoye, los oriente o encontrar un, un como, Una manera de... como una forma de recibir ayuda. Uh-huh. pues de darle importancia a su vida, de encontrar algo que los haga quererse quedar o que les ayuden a encontrarlo. Entonces, el mito es, o más bien, este es totalmente un mito, porque sí hay personas que sí lo externan y entonces en lugar de juzgarlos, hay que apoyarlos. Muy bien. Sí, es muy interesante cómo la gente en su día a día llega a escuchar de personas que están en un riesgo de suicidio y se les menosprecia, se piensa que nada más quieren llamar la atención, que están pues en una situación donde a lo mejor no es tan importante el hecho de por qué lo quieren hacer, que porque a lo mejor se rompieron con su novia, etcétera, etcétera. Pero bueno, es muy importante saber que siempre hay señales que te indican que la persona está en riesgo. Y bueno, quisiera también en este caso que Den nos hablara sobre otro mito, y es que el que se quiere matar recurre a un método implacable. ¿Eso será verdadero o falso, Den? Definitivamente, Lalo, es falso. No todas las personas que intentan quitarse la vida lo logran. Es importante aquí hablar de estos sentimientos ambivalentes en los cuales la persona se encuentra en esta situación. Es decir, está el sentimiento de quiero una respuesta a mi sufrimiento y está como la otra parte, ¿no? De pero no me quiero lastimar. O sea, realmente estas personas, y fíjate que eso lo he aprendido en la práctica, realmente no quieren morir. Lo que realmente quieren es solucionar o calmar el sufrimiento que traen. Entonces, a veces sí recurren a métodos, pero entre esta ambivalencia de sí lo quiero hacer, pero realmente no lo quiero hacer, pues obviamente el método falla y afortunadamente falla, digo, o sea, para nosotros lo podemos decir, es una fortuna que falle. Y cuando falla, hay espacios también para que reciban la atención oportuna. Este mito nos habla de que el intento no es porque lo quieran hacer de inmediato, a veces el intento también es una llamada de ayuda, una llamada para decir necesito ayuda o necesito ser escuchado, y por eso no siempre funciona, y voy a insistir mucho en eso. Afortunadamente pues no funciona, entonces da pauta para que puedan recibir una atención oportuna. Sí, exactamente, y creo que es importante también recalcar que el suicidio no es, o la conducta suicida no es algo en específico, por ejemplo, de alguna clase social, o no es específico de una cierta edad, que sí hay indicadores que a lo mejor te llevan a ver ciertas edades que es más probable, pero pues finalmente se ha visto en todas las edades, digámoslo, a partir de la niñez, que llegan a existir intentos o riesgos más bien sobre el suicidio, y por lo tanto
tenemos que darnos cuenta que no solamente es que la persona eh, cuando lo intenta lo logra inmediatamente. Muchas de las veces hay, como dices tú, este espacio donde puede intervenir un profesional de la salud y lo puede ayudar. A continuación, hay otro mito que es los suicidios o tentativas de suicidio pasan sin ninguna advertencia. ¿Esto será cierto o será falso? Bueno, es falso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces existen ciertas señales que te van a indicar que estos riesgos existen. Hablábamos en la ocasión pasada en el programa sobre los riesgos que hay, por ejemplo, en el alcoholismo, los riesgos que hay en los deportes extremos y que muchas de las veces esto nos puede llevar a un acumulo de situaciones que esto al final puede desembocar en un intento de o en un riesgo más alto de suicidio. Entonces, no sé en ese punto, Sara, si nos podrías apoyar un poquito más en decirnos qué otras situaciones pueden ser riesgosas y sumen a una advertencia de suicidio. Ahorita con la pandemia, pues bueno, hemos identificado ciertos indicadores que nos dan cierta, pues, pues suman a ese resultado. Ok. Pues no sé, algunos indicadores de que una persona esté en riesgo puede ser, por ejemplo, a veces empiezan a hablar del tema, ¿no? Empieza a ver en las personas como la idea de la muerte, tal vez estaría mejor muerto, tal vez no sé si me muero en mi funeral, quién va a estar, quién me va a extrañar, cómo sería. Entonces, a raíz de esta idea de quererse matar, empiezan ya cuando lo tienen un poco más planeado o decidido, empiezan a cambiar pues su forma de ser, empiezan a aislarse un poco más de las personas, ya no les importa tanto convivir con otras personas. Si antes era una persona alegre, ahora va a ser una persona un poco pues más callada, introvertida, a lo mejor se encierran en su cuarto, todo el tiempo traen sus audífonos, la música que escuchan a lo mejor es diferente a la anterior. No necesariamente significa, porque también hay personas a las que les gusta la soledad y es normal, hay personas a las que les gusta estar escuchando música y está bien. No significa que todas las personas que se encierran en su cuarto y usan audífonos están en riesgo, pero sí, si esta persona anteriormente convivía, le gustaba salir, reía y ahora ya no lo hace. Entonces hay un cambio en su comportamiento. También empiezan a despedirse, no de manera directa, pero sí a lo mejor como quiero decirte, mamá, que siempre te he querido, por si un día llega a pasarme algo, si un día ya no estoy, y entonces es como unas pequeñas frases, no necesariamente sabes que me voy a morir y me estoy despidiendo, sino lo dejan como entredicho. También empiezan a regalar sus pertenencias más apreciadas para ellos. Puede ser a lo mejor, no sé, mi suéter que tengo desde la secundaria y nunca quiero que nadie lo toque, entonces se lo regalo a mi mejor amiga. Y empiezo así ir entregándole a las personas importantes para mí las cosas Y que son ahora se me importantes. hace muy interesante como por ejemplo las redes sociales también son un lugar donde pues se queda una huella de internet bien interesante, es decir, las personas que están en riesgo muchas de las veces pues publican, es como un espacio donde lo aprovechan las personas para expresarse y como decías Sara, pues empiezan a alejarse de ese otro espacio que es a lo mejor la comunicación con directa con otras personas, pero existen las redes sociales. No sé, Den, si podríamos tocar un poquito este tema, el juego que tienen ahorita las redes en el tema del suicidio. Sí, de hecho es un papel, pues yo creo que ahorita de los más principales, porque justo como decías, por la pandemia, pues los espacios se redujeron para estar totalmente frente a un monitor o frente a un celular. Entonces, los espacios que antes eran como donde nos podíamos desarrollar, que era como fuera de, pues ahora acabaron siendo detrás de una pantalla, ¿no?
Entonces aquí es donde empiezan a brincar ahora a través de este medio y siento que no desde la pandemia, sino desde antes, como estas señales de alarma, donde sobre todo los jóvenes empiezan a publicar, a subir cosas, fotos, imágenes, donde expresan este pensamiento o estas ideas, ¿no? Y que, como decíamos en el mito del que hablábamos, de que a veces pasan sin advertencia, es porque estamos muy acostumbrados como a normalizar, como a decir, ay, es un adolescente, anda como en esta etapa, ¿no? Y por eso sube esas cosas. O por ejemplo, estamos muy acostumbrados también a ver o a pensar, y ahorita lo vamos a abordar un poquito más, que solamente si lo veo triste a la persona, pues ya es una señal de alarma, ¿no? Y luego por ahí me dicen, es que siempre andaba sonriendo, pero es que estamos muy acostumbrados como a normalizar las conductas, donde mal es tristeza y bien es sonrisa. Sin embargo, hemos aprendido también con el paso y cuando abordamos este tema, que no siempre el que se suicida pues está deprimido, ¿no? Puede ser que un día anterior lo viste sonriendo, lo viste feliz y al día siguiente llevó a cabo el acto, ¿no? Entonces, es importante para mí en cuanto a las redes sociales, deja de normalizar o por etapas o por edades, que si sube algo, pues es normal, que si publica algo, ay, no importa, es Facebook, no, sí importa. Entonces, más bien yo haría la invitación ahora sí que abrir un poquito más los ojos, a la escucha y de todas esas advertencias que tal vez para muchos son como normales o son sin importancia y prestarles un poquito de atención. Sí, exactamente. Digamos, de alguna manera, dejar de ver que quiere llamar la atención la persona. O sea, al final de cuentas, el discurso, ya sea hablado o escrito, lleva un peso muy importante de significado pues bueno, hay que prestar atención a esas señales. Y esto nos lleva al siguiente mito o realidad, que es hablar sobre el suicidio puede influenciar a las personas a hacerlo. ¿Qué nos puedes decir sobre ese mito, Sara? Ok, es como parte del primero, ¿no? Esta situación de visibilizar y externar la situación nos puede ayudar a apoyar o ayudar a la persona. Mucha gente cree que si no se habla de cierto tema, entonces no hay peligro, ¿no? Tienden muchas personas en la familia a tener secretos y creo que los secretos nos llevan mucho a riesgos, diferentes riesgos, y parte de eso es el riesgo al suicidio. El mito se me fue un poquito. Hablar Sí, sobre el suicidio. Ok. habla sobre el suicidio. Si nosotros hablamos sobre el tema, nos da la oportunidad o la pauta de poder abordarlo. Entonces, es un mito totalmente y más bien aquí al contrario, si hablamos de él, es algo bueno. Si nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, con los amigos, en la escuela, etcétera, notamos que alguna persona padece el riesgo, tendríamos que tener la libertad de abordar el tema directamente, preguntarle a la persona si se encuentra bien, si necesita apoyo, si necesita ayuda, si necesita escucha, y preguntarle incluso directamente es muy válido. Oye María, oye Pedro, he notado que te has alejado un poquito, te he notado triste, te he notado, etcétera. No sé si tú en algún momento has, pues no sé, pensado en quitarte la vida. Y esto es tal vez algo que nos da miedo o les da miedo a muchas personas, pero que en realidad, como lo decía al principio, nos puede ayudar a abrir la puerta para poder abordar el tema con la persona y brindarle una ayuda y una escucha. Sí, es totalmente cierta esta parte donde, pues bueno, muchas de las veces el miedo, pues ¿qué te causa? Te paraliza. El miedo te hace que cierres los ojos ante una realidad y pues al final no resuelves nada negando la situación. Entonces, creo que sí es bien importante que nos demos cuenta que hablar de este tema no significa que vayas a poner en riesgo a alguien, al contrario, el abrir los ojos y visibilizar una problemática
te da oportunidad de resolverla o de buscar soluciones a esta. Entonces hay que tomar mucha importancia a esto que se ha comentado. Volvemos a hacerles una invitación a todos nuestros radioescuchas y las personas que nos están viendo en redes sociales para que si hubiera algún comentario, alguna duda que tuvieran, se podrían comunicar al número 464-652-5000, que es en WhatsApp, o al teléfono en cabina, que es 464-690-9601. Entonces, si tuvieran alguna duda, pues bueno, buscaremos la manera de resolver esta duda. A continuación, pues bueno, seguimos con otro mito que es muy frecuente también que nos encontramos con él. Y es que el confidente de alguien que presenta un comportamiento suicida debe guardar el secreto. ¿Qué nos puedes comentar sobre este mito que existe? Definitivamente es totalmente falso. A veces por amistad, por cariño, por compañerismo, como le queramos llamar, pensamos que si alguien nos dice, he pensado en quitarme la vida, últimamente me he estado lastimando, sobre todo que es un tema que también debemos de abordar, que son las autolesiones, suponemos que al momento de que esa persona me lo confía, inmediatamente pues se vuelve en información que yo tengo que guardar o conservar como por respeto o privacidad de la persona, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de prevención de suicidio, creo que es los temas que más literal debemos hablar. Entonces, aquí es importante también cómo lo abordemos. Por ejemplo, decir, yo sé, eres mi amiga, siempre te he guardado tus secretos, siempre te he escuchado, siempre cuando me pides no digas nada, lo digo, pero tener el valor de decir, esto es importante que se diga, porque estamos hablando de tu vida, estamos hablando de tu salud, de tu cuerpo, de tu vida, o sea, es que es lo más importante, ¿no? Entonces, permíteme ayudarte a buscar solución, a buscar ayuda, no sé, yo de repente le digo mucho a los jóvenes, aunque sea con un maestro, ¿no? Maestro, para que el maestro pueda hacer otro tipo de enlace, ¿no? Pero el no dejarlo en secreto es fundamental, porque también cuando llegan a ser suicidios consumados, la carga emocional que queda después de guardar el secreto, también pues ya es otro rollo definitivamente, que igual es buenísimo obviamente trabajarlo, pero también es algo que se puede evitar, vaya, hablando de prevención. Desde el primer momento en que alguien me dice, he pensado en quitarme la vida, pero no le digas a nadie, yo creo que ahí se activa nuestra responsabilidad, ¿no? De decir, o de tratar de persuadir para, ¿sabes qué? Hay que buscar ayuda, o déjame decirlo, o decírselo a tu mamá, a tu papá, para ver qué podemos hacer. Porque sí es importante, y esto es hablar de prevención también. No, y en amistad, aunque se enojen, no, ¿verdad? O sea, eres mi mejor amiga, pero te quiero viva. Entonces, aunque te enojes y me dejes de hablar un tiempo, lo que voy a hacer es ahorita buscar ayuda, ¿sale? Exactamente, sí, pues, y pasa muy seguido, sobre todo en los jóvenes, secundarias y todo eso, llega a suceder mucho esta situación de no saber qué hacer con esa información. Entonces, sí, lo mejor es compartirla, no quedártela y pues bueno, de esa manera ayudar a la otra persona y ayudarte tú, como comentas, Denise. Entonces, pasamos a otro mito realidad muy cercano. Nada más permíteme tantito, Lalo, para abonarle a este mito. Fíjate y que viene de la mano con esto de hablarlo. Fíjate que el trabajo, por ejemplo, sobre todo con adolescentes, y yo creo que todos lo hemos vivido, cuando vamos a dar una charla o un taller o algo, sí hay muchos adolescentes que se acercan con esta intención de mi amiga se ha estado cortando, se está haciendo daño y no sé cómo ayudarla. Entonces, lo menciono para recalcar la importancia de hablar de esto. Luego por ahí yo me encuentro mucho con, por ejemplo, escuelas, con instituciones que todavía me dicen, pero no hay que mencionar que es suicidio porque va a causar impacto. Bueno, la idea es que cause impacto y que de verdad se atrevan a hablar de suicidio y que se atrevan a pedir ayuda.
aunque sea de manera indirecta, ¿no? O sea, no es para mí, pero es mi amiga, está sufriendo y necesito ayuda. Entonces, yo creo que abrir espacios para hablar de esto es muy, muy importante en cuanto al tema de prevención. Sí, pues bueno, ahora sí que va, les decía, muy ligado al siguiente mito o realidad, y es que la mayoría de los jóvenes comparten sus pensamientos, problemas, sentimientos con otros jóvenes. Entonces, a veces la visión adultocéntrica que tenemos nos hace pensar que los jóvenes nada más se juntan para hacer desastres o para hacer cosas Para divertirse, poco ¿no? adecuadas o para divertirse, pero no que se platiquen ellos lo que sienten. Y generalmente es una visión equivocada el pensar eso. Entonces los jóvenes sí se comparten sus emociones, sí se comparten muchas situaciones que a los papás muchas de las veces no se las dicen, aunque tengan muy buena comunicación, ¿sí? Pasa muy seguido que los papás nos dicen, pero pues si yo platico diario con mi hijo o con mi hija, ¿platicas o discutes? O platicas en el sentido de que te tenga confianza o de qué manera también tú estás abordando los temas. Sí, después de Entonces, que te platica, ¿lo juzgas o lo entiendes? ¿Lo comprendes o lo regañas, no? O realmente lo exactamente, escuchas, ¿no? O sea, para empezar, realmente lo estás escuchando, es decir, prestando atención a su cara, cómo te lo dice, a toda esta parte, ¿no? Que a veces, insisto, por cuestiones ajenas, de verdad, ignoramos o normalizamos o simplemente pues no hacemos caso. Y no la hacemos importancia, caso. perdón, la importancia también que les dan a su problemática, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, María le dice, mamá, es que, ¿sabes qué? Pedrito me dejó. Y entonces para la mamá, o sea, uno como adulto ya sabe que pues está chiquita y puedes conocer un montón de novios después, etcétera. Y entonces es como, ay, sí estaba re feo, hija, olvídate de ese muchacho. Y no le dan la importancia que para ella era el amor de su vida en ese momento. Entonces en ese momento para ella es lo más importante que le está pasando. Y así hay que abordarlo. Exactamente, y los jóvenes, pues hay que tomar en cuenta que es una etapa demasiado complicada, por ejemplo, la adolescencia o ya entrar al tema de adultez joven, que muchas de las veces pues no nos dijeron de qué manera debíamos hablar de estos temas o de qué o cómo podríamos nosotros ayudar a alguien que nos hable de este tema. Entonces, el que podamos llegar a los jóvenes tiene que ser una manera de una escucha activa con ellos y sobre todo dándoles esa confianza de lo que le confiesan al otro compañero, pues es porque tienen esa necesidad en el momento de contarle. Entonces pasamos al siguiente mito y es que hablar sobre suicidio es a menudo una súplica o petición encubierta para pedir ayuda. ¿Qué nos puedes decir de esto, Sara? Ok, pues creo que ya esa también ya la estamos abordando desde el principio, es lo mismo, ¿no? Cuando una persona te habla sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, es porque lo está necesitando. Entonces es pues totalmente una realidad cuando una persona te habla sobre este tema, es porque está necesitando esa ayuda. No es chantaje, no es nada más. Muchos dicen, es que nada más le gusta llamar la atención, ¿no? Es como si yo en una de mis pláticas con los papás les pregunto, ¿por qué creen que sus hijos, no sé, autolesiones? ¿Por qué creen que sus hijos se están cortando? ¿Por qué creen que lo hacen los adolescentes? Y muchos dicen, ah, pues es que le gusta llamar la atención. Es que nada más quieren llamar la atención. Y entonces muchos papás o muchos adultos lo que hacen es, ah, quiere atención, pues entonces se la quito para que no esté jugando con ese tema. Pero al contrario, o sea, sí está llamando la atención porque todas las personas requerimos atención, necesitamos atención de los demás. Entonces, si una persona te está pidiendo atención, es porque necesita la atención. Entonces, si una persona te está hablando del tema, hay que prestarle atención, hay que regalarle atención y hay que brindarle toda nuestra escucha y nuestra ayuda sin juzgar. Sí, y pues bueno, ahora sí que las personas que estamos cercanas a esta área de la salud mental,
tenemos que tener toda esta disposición de escuchar y de saber en qué momento, pues bueno, es un tema que se tiene que tocar y sobre todo, pues bueno, cuando los familiares están negados a escuchar, pues bueno, buscar alguna solución para que esto se llegue a dar. Sí. Entonces, el siguiente mito que nos podrías decir de esto, Den, que ya más o menos abordaba también Sara, y es que las personas solo chantajean con sus declaraciones suicidas. Claro, y pues de igual manera es falso. Eh, yo siempre he creído, desde el momento en que una persona empieza a hablar de, de quitarse la vida, de quererse lastimar, de hacerse daño, que no está a gusto con lo que está viviendo en este momento o presenta algún síntoma, por más que tenga como esos tintes de chantaje, por más que parezca que a lo mejor quiere obtener algo, ¿no? Porque todos pensamos eso, bueno, es que quién sabe qué quiere a cambio. El hecho es que está ya utilizando ese recurso, entonces es importante voltear a verlo y decir, bueno, ¿por qué estás haciendo uso de eso, no? O sea, como de ese argumento, algo anda mal, ¿no? En el momento en que una persona, yo se los digo a los jóvenes, pones en la misma balanza un celular que tu vida, entonces ya debemos como cuestionarlo, ¿no? Entonces hablar de autoestima, hablar de ver qué pasó con ese valor personal, porque te pones como en esa comparación, que ahorita yo lo digo así, ¿no? A grandes rasgos, pero trabajarlo con los jóvenes, con las personas, de verdad que sí empiezas a ver la diferencia. Entonces, desde el momento en que alguien pone su vida como en comparación con algo, aunque parezca chantaje, yo creo que ya es pues un foco rojo que tenemos pues que abordar. No podemos dejarlo pasar y decir, ay, está chantajeando, ¿no? Yo hasta les digo, incluso cuando las parejas dicen, es que si me dejas me voy a matar, yo les digo, presten atención porque algo anda mal con esa persona y necesita ayuda, ¿no? Sí, Necesita ayuda, eso es claro. Yo creo que hablar de querer morir, yo lo voy a poner así, no es algo natural. Pues no es algo que, ay, a todos se nos viene todos los días el tema, ¿no? De, ay, hoy me quiero morir. No, no es algo natural. Entonces, aun cuando sea con la idea de chantajear, que así lo veamos, debemos de atenderlo. sí, y aquí es como bien interesante ver también que existen condiciones sociales, económicas, que también son un factor que van a influir. Es decir, una persona que está en una situación a lo mejor de una deuda que no puede pagar o de una situación donde socialmente la rechazan en la comunidad, en la familia, etcétera, son también situaciones que se dan y que pues si la persona te lo está diciendo, pues en el momento está en una situación donde no encuentra salida, esta visión que hablábamos de túnel, donde pues ella no ve ese digámoslo, esa salida al Esas otras problema, opciones, esas ¿no? otras opciones a realizar para poder buscar una solución. Entonces es importante no tomarlo como a la ligera y no creer que es un chantaje. No sé si querías comentar algo, Sí, Sara. quería nada más agregar un poquito sobre lo que comentó por ejemplo, en un matrimonio o en un noviazgo, la persona está, no sé, amenazando con suicidarse si lo dejas o la dejas. Yo creo que es importante hacerle saber tanto a los jóvenes como a los adultos. Lo que se tiene que hacer ahí es buscar como alguien que se haga responsable de eso, aunque sea una persona adulta, si esa persona adulta no se está sintiendo responsable de su propia vida, porque pues él lo está exponiendo así como de que te tienes que quedar conmigo para yo no matarme, entonces está pidiendo, o sea, se necesita apoyo psicológico, pero tampoco ni adolescentes ni adultos nos tenemos que quedar con una persona a la cual ya no amamos o con quien ya no estamos siendo felices o llevándonos bien para que no lo haga. En ese caso hay que buscar apoyo, que otra persona que no soy yo se haga responsable. En el caso de los adolescentes, yo lo que les digo es que pues busquen ya sea a la psicóloga de la escuela o al papá, al hermano, al tío, al primo de tu novio o de tu pareja, para que esa persona haga o se convierta en la persona responsable
de esa situación y no se tengan que quedar con ese novio o esa pareja, ¿no? Hay que resolverlo. Claro que es más fácil cuando son adultos de resolver las cosas, a veces, y a veces, pues, tal vez los adolescentes la tienen más difíciles, nada más para que ellos sepan que tienen que pasarle esa responsabilidad a otro, ¿no? O sea, no me voy a quedar con este novio que me está agrediendo o celando o etcétera, para que no se mate, más bien acudo a otra persona responsable para que le apoye y lo acompañe en ese proceso. Sí, es bien interesante cómo, pues muchas de las veces, yo siempre les digo, el ser humano es un ser social y necesitamos de todos, ¿sí? Entonces, en una situación de riesgo suicida, pues bueno, tenemos que echar mano de todas las redes que Una red de existan, apoyo, ¿sí? exacto. Entonces, salir a flote estas personas que son importantes para esa persona. Entonces es importante tomar eso en cuenta y pues algo que ya habíamos hablado en un principio también es cualquier tipo de persona puede intentar suicidarse, pues es totalmente verdadero, no excluye a ningún grupo social, no excluye a ninguna persona por edad, etcétera. Entonces, sí es muy importante tomarlo en cuenta pues bueno, sobre todo darnos cuenta que creemos que a lo mejor estamos a lo mejor en una posición económica buena o a lo mejor tenemos comunicación con nuestra familia, pero eso no exime de que se pueda dar en esto. Entonces, precisamente el siguiente mito o realidad es, ¿el suicidio es genético? ¿Será genético, Sara? No, sí, no, no lo es. Me gusta a mí este mito, le comentaba a Dena hace rato, porque a pesar de no es genético, pero sí se hereda. O sea, sí lo podemos heredar, pero por aprendizaje. Entonces no es que lo traemos en la sangre. Lo que pasa es que en nuestro contexto social existen aprendizajes. Entonces, si por ejemplo yo no sé, tengo 12 años de edad y escuché que mi abuelito se suicidó por algún motivo económico, que mi tía se divorció y entonces se suicidó, para mí ya es una opción cuando tenga un problema. Cuando tenga un problema económico o cuando mi pareja me deje o cuando tenga alguna situación, ya lo tengo yo como un referente para solucionar para solucionar problemas. Entonces, no es genético, pero sí lo podemos aprender. Si en una familia hay estos mismos problemas, pero aprenden a resolverlo trabajando, yendo a terapia, aceptando las circunstancias de la vida con un poco más de resiliencia, entonces vamos a aprender a superar estos obstáculos que nos pone la vida o los problemas que se nos presentan con resiliencia. Pero si en mi familia me enseñaron o aprendí que existe la posibilidad de que la solución es el suicidio, entonces eso lo voy a tener como un referente. ¿Sale, vale? Entonces, sí lo aprendemos, pero no se nos hereda por sangre. Exactamente. Y como decías en un principio, pues bueno, tiene que ver mucho esto con los secretos que existen en la familia. Entonces, Exacto. ya cuando lo descubren, etcétera, pues tal vez están en una mala posición en sentido emocional, etcétera, y eso puede influenciar en cierto modo a que exista un mayor riesgo. Y Sí. el tiempo se nos está empezando a acabar, pero sí hay dos, tres mitos que quisiera tocar, básicamente porque es muy frecuente que los escuchamos. Y es que el que se suicida está deprimido, ¿Den? Sí, ese es, y lo mencionaba hace ratito, ¿no? Todos pensamos, bueno, si se suicidó fue porque estaba súper triste, porque tenía depresión o porque tenía algún padecimiento mental también eso. Y me voy a adelantar un poquito también a ese mito, ya para de una vez abordarlo. Y no es así, era como les comentaba hace rato, ¿no? Los signos de alarma son muy variados, no todos encajan en un cuadro depresivo o en un trastorno mental. Hay personas que simplemente ante una situación que no pudieron manejar, un problema que no pudieron manejar, que no se sintieron capaces de resolver, volvemos a esta visión de túnel, la única opción que encontraron pues fue quitarse la vida, ¿no?
Sin embargo, no nos habla de que la persona estaba depresiva o ansiosa. ¿Y qué crees? Que yo me encuentro mucho con esto en el trabajo que hago con pacientes, esta, pues sí, desesperación de los familiares al decirme es que no se veía triste, es que él estaba contento, es que yo jamás noté. Pero bueno, hay que evaluar como todo ese contexto, ¿no? O sea, algo tuvo que haber pasado en ese momento que para él le representó un gran reto o para ella le representó una situación que simplemente no pudo resolver con las habilidades o las herramientas que en ese momento contaba, no pudo resolver. Entonces es como se activa esta visión de túnel, se nos cierra el panorama y tal vez en su momento fue su única solución, ¿no? Exactamente. Sí, y pues bueno, creo que hay otro mito que tenemos que también tocar, porque pues bueno, las personas que tienen riesgo suicida se les cataloga, se les etiqueta, y socialmente pues bueno, no nos gusta hablar del tema, pero paradójicamente sí nos gusta etiquetar y señalar. Y es, todo el que se suicida o lo intenta es un enfermo mental, Sara. Ok, eso también es un mito. Las personas no necesariamente tienen que estar, si no necesariamente tienen que estar en una depresión, entonces imagínate qué tan no necesario es que tengan una enfermedad mental. Incluso yo creo que hay mucho más personas que no están enfermas no, sí, emocionalmente sí, más bien, mentalmente. No tienen un padecimiento mental. Ya me revolví. O un Ok. trastorno No psiquiátrico, es, sí, no no necesita. necesariamente tiene que Ajá. estar funcionando mal el cerebro en ese momento Ujú. para pensar que la persona está Sí, mal no, y como se le dice, señale. como nos estaba mencionando, en las personas recurrimos a ciertas herramientas, tanto sociales como lo que nosotros hemos aprendido en la vida, toda la resiliencia y todo, para afrontarlo. Hay personas que en un momento no encuentran como esas herramientas y es cuando deciden tomar esa decisión. No es necesario que tengan un padecimiento mental. Exactamente. Y sí, pues decíamos esta parte, como socialmente a veces somos medios incongruentes en no hablar del tema, pero a la vez sí te voy a señalar o te empiezo a excluir, porque en ejemplo, en las escuelas se da mucho esta parte donde pues se supo que alguna compañerita realizaba ciertas por ejemplo, conductas de autolesión, y las mamás se enteran y es, no te juntes con fulanita, Sí. o le empiezan a excluir, en lugar de ayudar, la están, digámoslo, lastimando más, o la Sí. están orillando a ciertas Y situaciones. aquí cabe mencionar también, Lalo, que por ejemplo, pues el estigma que aún hoy en día se tiene sobre la psicología. Mucha gente piensa que para acudir al psicólogo necesitan estar locos, o incluso mucha gente que sí acude a psicología pero pide así como que sea algo secreto, porque si no entonces lo van a juzgar como una persona que está loca. Entonces la psicología no es exclusiva de un trastorno mental, la psicología también es sobre las emociones y emociones muy cotidianas. Exactamente. Y aquí me voy a meter un poquito en este tema porque hablar de esto, de psicología, pero también hablar de suicidio, es como reforzar esta parte de que cuando, porque también es importante que lo sepan, cuando se trata de prevención de suicidio, no tienes que ser psicólogo, especialista, médico, enfermero para poder brindar la atención, ¿no? También yo creo que eso lo tienen que saber las personas. Si bien, claro que ir al psicólogo pues es una herramienta que nos ayuda como a volver a reestructurar, a poder procesar, a avanzar, pero también es cierto que en este tema podemos acudir, yo pienso que incluso a la persona que más confianza le tengas, ¿no? Para poder pedir ayuda. Y yo creo que es responsabilidad de todos tener también como esta información para poder dar la orientación, ¿no? Sí. Como a dónde poder recurrir, con qué servicios contamos, está la línea de atención en crisis. Entonces, también tener esta información, porque sabemos que este tipo de apoyo, este tipo de orientación, la puede dar cualquier persona. No, para prevenir el suicidio no tiene que ser solamente el psicólogo. Sí, exactamente, y hay que pedirle a la población que se una,
que la información que encuentre en las redes de las páginas de CAICES, de Secretaría de Salud, de la Jurisdicción 5, de Centros de Integración Juvenil, del sistema DIF, es información que puede servirle a alguna persona en algún momento, ¿sale? Entonces, para que se comparta. Y pues bueno, no quería dejar este mito porque también es muy interesante que lo podamos tocar antes de empezarnos a despedir, y es: ¿el suicidio es evitable? Claro que sí, yo creo que pues es la charla que hemos tenido hoy, ¿no? De todas estas herramientas con las que se cuentan para poder prevenirlo y, claro, obviamente evitarlo. Y volver a repetir, ¿no? O sea, no necesitas ser psicólogo o un especialista para poder llevar a cabo acciones de prevención. Cualquier persona puede realizarlas. Aquí lo importante es tener la información, estar alerta, tener a la mano también las páginas, las líneas de atención, de servicio, las instituciones, para poder ayudar o aportar para que se prevengan este tipo de conductas, ¿no? Y bueno, paso también una página con la que trabajamos nosotros, que es dinámicamente.mx, y con la línea de atención a crisis, que es el 829 00024. Estas páginas están funcionales las 24 horas, los 7 días de la semana, y justamente, bueno, dan orientación, contención emocional. Hay expertos ahí en estas páginas, en esta línea, que pueden brindar el apoyo para cualquier crisis psicológica o emocional. Exactamente, y quería empezar a cerrar en esta parte. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, ya nos comentabas, Den, que se pueden acercar a las páginas de internet, se pueden acercar a los números de teléfono que son totalmente gratuitos, ambos servicios, pero también existe la parte presencial, que en la parte presencial quisiera que Sara nos dijeras dónde te pueden encontrar o cómo pueden buscar ayuda si están en Valle de Santiago y les pertenece a lo mejor a la parte de CAICES La Loma. Ok. Nada más para como esta situación de la línea de atención en crisis, los que les contesten y atiendan la crisis, ellos nos los van a referir al lugar más cercano, que es ahí donde ahora sí se va a trabajar de manera presencial. En Valle de Santiago yo me encuentro en la colonia La Loma, que está el centro de salud, el CAICES, frente a la entrada de la alberca. En ese CAICES me pueden encontrar a mí, pueden encontrar a mi compañera Reina y van a ser atendidos. También es importante que sepan que el suicidio para nosotros es un programa prioritario y no importa la derechohabiencia que tengan, pueden acudir con nosotros y pues se les va a dar una cita y la atención pertinente. Exactamente. Y bueno, Oden, quisiera que también fuéramos cerrando con esta parte de ustedes. Allí en CAICES, tú que eres la coordinadora del programa de prevención del suicidio, nos dijeras cómo puede la gente en las comunidades, por ejemplo, acercarse al servicio. De comunidades o así sean de cabecera municipal, nos encuentran en CAICES Valle de Santiago, que es domicilio Carranza número 9, zona centro. Y de verdad, así se los digo, con que lleguen, pregunten por cualquiera de las psicólogas, ya sea Denise, mi compañera Mirna, los refieren con nosotros y se le da la atención. Tanto sea de comunidad como de cabecera. Estamos disponibles pues para quien necesite la ayuda, ahí están. Ahí están. Muy bien. Bueno, y también comentar que en DIF de Valle de Santiago nosotros tenemos también el servicio de atención a población abierta, donde en ocasiones, pues bueno, llegan personas con alguna crisis psicológica o con un riesgo suicida, y existe un protocolo, un protocolo que se trabaja junto con CAICES de Valle de Santiago, Hospital Bicentenario y diversas instituciones. Y en este protocolo, pues bueno, nos apegamos a él para darle la mejor atención y servicio a las personas que requieran pues de una apoyo. atención o de un apoyo sobre este tema. Claro, la idea es que con este procedimiento de atención pues podamos homologar, ¿no? Justamente el servicio, y que pues nadie se quede sin la atención, y que todos nos coordinemos y trabajemos
pues en beneficio, ¿no? De que estas personas puedan obtener su atención a tiempo o su tratamiento a tiempo. Muy bien. Y pues estas son una de las actividades que estamos realizando sobre prevención del suicidio en esta red de prevención del suicidio de Valle de Santiago. También señalar que la población de aquí de Salamanca se puede acercar también a sus CAICES, a solicitar apoyo, a centros de integración juvenil y al municipio para que los apoyen si existe alguna persona que tenga riesgo de suicidio. Yo agradezco que nos hayan visto el día de hoy. Saludos a todas las personas. Los invito a que si tuvieran alguna duda, no se queden con ella y nos la pueden enviar a través de nuestras páginas de Facebook. Ahí nos pueden solicitar alguna información y se les dará respuesta. Sin más ni más, pues bueno, agradezco a mis compañeras. Gracias. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias. Gracias, y pues bueno, este es el segundo capítulo que estamos terminando sobre este tema de prevención del suicidio. Agradecemos a Radio Esperanza por el espacio. Gracias. Y pues esperemos volver a estar aquí próximamente. Muchas gracias.